fa, es beta. La liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bienvenidos a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. El único programa donde tanto los conductores como todos los columnistas y las columnistas somos científicos y científicas. Es cierto, Andy. Bueno, vos sos físico, yo soy bióloga. Eso no es garantía de nada, pero lo que seguro garantizamos es que somos todos acá apasionados por la ciencia y que este es el programa más nerd de la televisión argentina. Claro que sí, nos encanta el mundo de la curiosidad. Estamos todo el año pensando en temas para este programa. Nos vamos a dormir, nos despertamos. Todo el tiempo somos nerd 100%. Sí, hace 4 años que venimos siendo nerds y que estamos apasionados por la ciencia. Así que arranquemos este hermoso programa con una investigadora que es Alicia Delgado, que es bióloga, que trabaja en la Fundación Rewilding y nos va a estar contando sobre la vida del oso hormiguero. Muy bien, recibámoslo con un fuerte aplauso. El oso hormiguero posee un largo hocico desdentado, pero con una extensa lengua con la que puede comer hormigas y termitas. Es un mamífero que se extinguió en la provincia de Corrientes a mediados del siglo XIX, pero que viene siendo reinsertado por la Fundación Rewilding desde 2007. Un trabajo tan serio como conmovedor. Vamos a hablar sobre esto con Alicia. Alicia, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la oportunidad para hablar de lo que hacemos. Hola, Alicia. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo es trabajar con el oso hormiguero? Trabajar con osos hormigueros, la verdad que es apasionante. No puedo decir otra cosa. Con todas las especies con las que trabajamos, es una pasión, genera una pasión. Con oso hormiguero más particularmente porque el proyecto se basa en el rescate de osos hormigueros pequeños, osos hormigueros bebés. Entonces nosotras tenemos que pasar a ser como una mamá oso sustituta hasta que ese osito tenga el tamaño adecuado como para poder ser liberado. ¿Es cierto que estaba extinto en Corrientes y que ustedes lo reinsertaron? Exactamente, sí, se extinguió a mediados del siglo pasado, como bien decías, así que ahora estamos volviendo a traer el oso hormiguero a Corrientes junto a las demás especies. ¿Y se extinguió por qué? ¿Por la caza o por alguna otra razón? Sí, las causas de extinción cercanas, o sea, de las que nosotros todos tenemos conocimiento, son a causa del hombre, básicamente, ya sea por la cacería, por la pérdida de hábitat, por la introducción de enfermedades a través del ganado. Entonces, todo eso es un combo que hace que se pierdan, así como el oso hormiguero, un montón de otras especies. Claro. Tengo una pregunta, tal vez un poco básica, pero ¿por qué se llama oso? Uno lo ve y no parece un oso, parece muy diferente a los osos. ¿Por qué oso? La verdad que, mira, no es tan básica la pregunta, la verdad que está muy buena porque da la oportunidad para aclarar que no están emparentados con los osos que uno conoce, con el oso pardo del hemisferio norte, pero se le puso ese nombre. Todos los nombres de nuestra fauna tienen nombres parecidos a los de otros continentes porque fueron nombrados por los europeos cuando vinieron a América. Este animal se le dice oso porque la pata de atrás, las patas traseras, las apoyan completamente en el piso. Entonces, eso es muy parecido a lo de un oso pardo, un oso grizzly, un oso panda, y por eso tiene ese nombre. Hay otros también que dicen que es porque la forma de defenderse del oso es parándose en 2 patas y abriendo las garras para poder defenderse. Ellos tienen garras muy grandes y con esas pueden llegar a herir a su enemigo. Entonces, es por eso que se le dice oso, pero aclaro que no tiene nada que ver con los osos que nosotros conocemos de otro lado. Claro. Y otra cuestión del nombre que recién charlábamos con Andrés, que nos llamaba la atención, que un ejemplar puede pesar 50 kilos y solo come hormigas. Sí, exactamente. Pueden llegar a pesar 50 kilos. El promedio está un poquito por debajo, pueden llegar a tener 45 en promedio, pero hay algunos que alcanzan los 50. Mirá, hace muy poquito tiempo, el mes pasado, liberamos un macho de oso hormiguero en Iberá que estaba pesando 54 kilos, así que era muy, muy grande. Tal cual, ellos se alimentan solamente de hormigas y termitas, pero todo su metabolismo está preparado para ese tipo de alimentación. Me imagino cuántos kilos de hormigas y termitas por día tiene que comer. Dijiste recién que los reinsertaron, pero esa es la última etapa de una serie de etapas que tienen que cumplirse para que pueda ser reinsertado, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo son esas 3 etapas?
Exactamente. Nosotros, para poder tener un oso hormiguero liberado en Corrientes, tienen que pasar muchas cosas previamente a eso. Como les contaba, nosotros trabajamos a partir de ejemplares rescatados. Todavía en el norte argentino existen poblaciones silvestres de oso hormiguero y lamentablemente hay mucha cacería en esa zona y muchas veces matan una madre que tiene una cría en el lomo. Esa cría pasa a quedar en la casa de una familia, en un domicilio particular, y es ahí donde por distintos medios nosotros llegamos y nos enteramos de ese animal y vamos a rescatarlo. Una pregunta. Aclaro que la fauna silvestre no es mascota, ningún animal silvestre puede ser mascota, ni tampoco puede ser vendido. Eso es ilegal. Entonces, esos osos hormigueros muchas veces quedan en ese limbo ilegal, claro, que está mal, digamos. Tengo una así pregunta... que a partir de ese momento nosotros rescatamos esos ejemplares. Tengo una pregunta antes de que sigas que me quedó picando ya lo que mencionaste antes, pero ¿la caza se da porque es simplemente caza deportiva por diversión o se quedan con se busca la carne o la piel o algo? ¿Tiene valor comercial lo que los cazadores ilegalmente pueden recoger? No, más que nada la matanza de osos se da principalmente porque la gente sale a cazar otra cosa. Puede salir a cazar algo que sí se coma o que sí se usa el cuero y salen a cazar con perros. Entonces, cuando el perro se encuentra con el oso, la persona, para salvar a su perro, termina matando el oso. O hay veces que incluso lo hacen adrede para quedarse con la cría e intentar venderla. Así que esas son las razones que nosotros hemos detectado andando todos estos años por el norte argentino. Entiendo, perfecto. ¿Y ahora cuántos osos hormigueros tienen en la reserva? En este momento tenemos 9 ositos, algunos ya en tamaño bastante grande, listos como para ser liberados, y otros que todavía le queda mucho tiempo. Una vez que nosotros rescatamos esos animales, entran en un periodo bastante largo, generalmente tardan 1 año, que durante ese tiempo pasan por una etapa sanitaria y por una etapa de crianza. Entonces todo eso lleva bastante tiempo, lleva alrededor de 1 año, y después cuando consideramos que tienen la edad y el tamaño adecuado, se procede a la siguiente etapa, que es la liberación, que es la parte que por ahí uno ve. Claro. En la segunda etapa hay también una cuarentena, ¿no? Palabra que ahora todos conocemos, pero ¿por qué entran en cuarentena los osos hormigueros? Tal cual, yo trabajo en una cuarentena desde hace 15 años, claro. Así que estoy bastante familiarizada con la palabra. La cuarentena es fundamental para cualquier animal que se vaya a introducir a un lugar, en este caso sería Iberá, porque nosotros debemos estar seguros de que ese animal va sano a este nuevo ambiente. No queremos liberar, aparte de estar liberando un animal, liberar una enfermedad que pueda ser perjudicial para todo el ecosistema. Entonces, por eso debemos asegurarnos que ese animal está sanitariamente correcto como para poder ser liberado. Claro. ¿Y el momento de la liberación cómo es? Me imagino que después de todo, de haberlo rescatado, supongo que curado las heridas si es que tenía, o la cuarentena, todos los cuidados, cuando lo liberan, ¿cómo es? Sí, mirá, vos sabés que llevamos liberados 91 osos hormigueros en todo este tiempo, y te puedo decir que son 91 emociones diferentes, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su carga emotiva, y no sé si será por vieja, pero cada vez estoy más emotiva en cada liberación, así que sí, es como para nosotras que estamos junto con otras compañeras que estamos en la etapa de cuarentena y de la crianza, llegar a ese momento es mágico, pero más todavía es cuando ese animal, muchas veces una hembra, nos enteramos que fue mamá en libertad. Y eso para nosotros se nos pone la piel de gallina cada vez que nos enteramos. Claro, qué emocionante. Y después de la liberación hay todavía una etapa de seguimiento, ¿no? Porque les ponen unos GPS durante un tiempo. ¿Nos contás un poco cómo es eso también? Exacto. Ahí no termina todo el trabajo, porque ahí nosotros tenemos que asegurarnos que ese animal que pasó por tantas cosas se adapta correctamente al ambiente. Entonces salen con un collar tal cual, es como una especie de una mochilita que llevan, va del cuello hacia el tórax, porque el oso hormiguero tiene una cabeza muy chiquita, entonces si ponemos un collar se le cae. En este caso el collar es VHF, que es como un sistema de radio, no es GPS, digamos, porque son animales que se mueven relativamente poco.
Entonces con eso, con una antena y un transmisor, los chicos en el campo lo pueden monitorear. ¿Y pueden estimar la población? Ahora, qué lindo lo que decías de que pueden nacer ositos hormigueros en libertad. Más o menos, ¿cuánto calculan? ¿Pasaron de 0 a cuántos en Corrientes? Sí, actualmente nosotros estimamos que hay alrededor de 200 ejemplares. Tenemos detectado ya más de 80 crías nacidas en libertad. Muchas de las crías que nacieron no las detectamos porque ya son crías de osos que ya no tienen un radiocollar colocado. Entonces, nosotras detectamos más de 80, puede ser mucho más. Pero la población actualmente se estima cerca de los 200 ejemplares. ¿Y tienen depredadores naturales? Sí. El predador máximo es el yaguareté y se han visto registros de yaguaretés matando oso hormiguero, aunque no es la presa que más prefieran, porque el oso, como les contaba, tiene unas garras importantes y a la hora de enfrentarse con un yaguareté, les aseguro que el yaguareté duda bastante en agarrar un oso hormiguero. Le hace frente al yaguareté. Y ya que entramos con el tema... Exactamente. Ya que estamos con el tema yaguareté, ustedes reintroducen no solo oso hormiguero, sino también, bueno, entre otros yaguaretés, ¿no? Que es el animal símbolo nacional. Sí, exacto. Nosotros estamos trabajando para volver a traer a Iberá especies claves. Son las especies que cumplen un rol ecológico fundamental dentro de un ecosistema. Entre esos claramente está el yaguareté como el predador tope, y también trabajamos para volver a traer la nutria gigante, que vendría a ser, como dicen en Brasil, la onza da agua, que es como el yaguareté del agua, porque es el predador tope acuático. Así que con yaguareté estamos trabajando para volver a traerlo a Corrientes, y con otras especies como nutria, pecarí collar, venado de las pampas. Bueno, qué importante el trabajo. Ya te vamos a ir a visitar y los vamos a conocer. Así que nada, muchas gracias y esperamos que en breve podamos conocerte en persona. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Ya volvemos, quédense ahí. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y ya está con nosotros desde San Juan nuestra querida columnista de paleontología. Sí, estamos hablando, claro que sí, de Cecia Paletti. Ceci, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Bueno, excelente. Nos encanta la transdisciplina, nos encanta probar de esa miel y entonces no vas a estar sola, vas a hablar no sobre restos fósiles y masas musculares, pero con alguien más, ¿verdad? Euge, ¿con quién estás? Y vamos a darle un gran aplauso a nuestro columnista de física, que es Johnny, porque la ciencia es mejor si es abordada de manera interdisciplinaria. Vamos, un aplauso, Johnny. Al laboratorio de física, porque la física está en todos lados, incluso en los animales del pasado. Claro que sí. Vamos a arrancar entonces la conversación con Ceci antes que nada. Bueno, Ceci, ¿qué nos preparaste para hoy? Bueno, sí, lo que les queríamos contar con Johnny es algo un poco particular, pero muy usual en la paleontología, que es la biomecánica. Muchas veces a los paleontólogos nos preguntan cómo sabemos cómo era ese dinosaurio, qué comía, cómo lo hacía, o a qué velocidad corría, la coloración. Bueno, del color no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de la mecánica, justamente de los movimientos que pudieron tener en vida estos animales. Claro. Esto está muy relacionado con la forma de los huesos. Partimos de la premisa de que la forma está estrechamente relacionada con la función que tiene ese hueso en el esqueleto. Por ejemplo, los huesos de la mandíbula están íntimamente relacionados con el proceso de masticación, claro, y por ende, si conocemos eso, podemos inferir su dieta. O, por ejemplo, los huesos de las caderas o de la cintura escapular están relacionados con la articulación de las extremidades delanteras y eso nos permite hablar o conocer de la locomoción. Pero, ¿qué pasa?
no siempre la morfología nos da una información completa. Por ejemplo, si yo encontrara un cráneo en el campo con unos enormes colmillos, bueno, seguramente tiendo a pensar que se trata de un carnívoro. Pero ¿qué pasa? Conocemos animales en la naturaleza, como los hipopótamos, que tienen enormes colmillos, pero sin embargo su dieta es principalmente herbívora. Entonces nos está faltando algo que es lo que los paleontólogos en general no conocemos, que son las partes blandas, o sea, los músculos. Claro. Pero ¿qué pasa? Hay muchos restos fósiles, la mayoría, te diría, si tienen un grado de preservación más o menos buena, donde se pueden ver marcas de las inserciones musculares. Esto es una superficie rugosa, estriada, diferente a la del resto, que nos está indicando que ahí hubo un músculo, que ahí se originó o se insertó un músculo. Perfecto. Y esto, bueno, nos viene muy bien para poder saber más o menos cómo era. Claro. Y esto, ¿qué nos permite? Eso, a través de técnicas y de modelos tradicionales, nos permite conocer cierto tipo de movimientos. Por ejemplo, la mandíbula, como dije, es un sistema de palancas, un sistema físico de palancas donde las mandíbulas pivotean, o sea, se mueven a través de la articulación cráneo-mandibular. Las fuerzas de entrada las proveen los músculos de la mandíbula y las fuerzas de salida las proveen o las ejercen los dientes resistiendo contra el alimento. Y esto es un poco lo que les va a explicar mucho mejor Ioni a través de un experimento, de un modelo ideado y modelado por él, es de su propiedad intelectual, que nos puede mostrar un poco mejor cómo actúan los músculos sobre la mandíbula. Perfecto. Entonces, Ioni. Exactamente. Bueno, acá estamos. Lo que Lo hicimos imprimiste acá, con tu impresora 3D. Con la impresora 3D, sí, ya lo habrán notado. Lo que tenemos acá es una especie de modelo de una mandíbula. Tenemos el lado superior, el lado inferior, y como decía Ceci, puede pivotear alrededor de un eje. Esto Bien. obviamente es una simplificación, y yo de lo que voy a hablar van a ser de algunos principios más fundamentales de cómo funciona la mandíbula, dejando en claro, por supuesto, que el modelo completo es mucho más complejo y hay aspectos que no vamos a mencionar. Para eso vamos a practicar mordiendo cosas. Acá tenemos algunas verduras. Me encanta el laboratorio de Ioni. Y es verdad, hay física en todos lados. Sí. Biomecánica. Entonces, vamos a usar una zanahoria, que sirve muy bien de ejemplo. Vamos a cortar una fetita. Vamos a cortar más de una por las dudas, para que nos sirva. Ahí está, ven que está entera. Sí. Y ahora lo que yo te voy a pedir es, yo voy a poner esto entre los dientes, y lo que te voy a pedir es que vos, con la mano, aprietes como si fuera el músculo. Dale. Y vamos a ir viendo qué pasa según dónde apretas. Perfecto. Entonces, primero te voy a apretar que aprietes acá, cerca del pivot, como si el músculo estuviera más cerca de la parte de atrás de la mandíbula. Como ¿sí? que lo Entonces, lo que voy a hacer es voy a poner acá. Ahí, y yo aprieto acá. Yo pongo ahí la comida, fíjense que yo no estoy haciendo fuerza. Bueno, y ahora vos tenés que yo voy a apretar con apretar. fuerza. Apreta con toda tu fuerza. ¿Qué pasa? Ay, nada, está muy duro. No A ver, puedo- soltamos. no No le le hice pasó nada. nada. Vamos ahora a hacer lo mismo si vos apretás, por ejemplo, por acá. ¿A la mitad? A la mitad. ¿Acá? Sí, apretá con fuerza. Ahí algo Ahí sentí como se que sintió sí, algo, como- se escuchó algo. como que un Fíjense poquito que, la mastiqué. si miran, hay unas sutiles marcas, no sé si llega a ver, son muy sutiles porque un poquito lo marco. O sea que vamos ganando. Básicamente lo que hacemos es ganamos palanca. ¿Por qué? Porque la fuerza está más lejos del eje. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a poner esta misma pedazo de zanahoria y yo te voy a pedir que aprietes. Yo voy a ¿Acá? soltar, apretá de la punta exactamente. Ahora Fíjense sí, ahora la... está Ahí bien, fíjense, ahí la fíjense, de hecho mordí. quedó clavado. Mirá. Ahí podemos ver que se partió. De hecho, ven ahí está partido. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cambió muchísimo, ¿eh? Así, mirá que hice la misma fuerza en los tres casos. Exactamente, estamos simulando o entendiendo cómo, según el lugar en el cual aplica la fuerza, juegan las palancas. ¿Por qué? Porque la comida está siempre acá adelante, si mordemos con los dientes adelante, y eso está lejos del eje. Entonces eso hace mucha palanca, entre comillas, hay mucha palanca que vencer, mientras que hacemos la fuerza más atrás hay menos palanca. Entiendo. Esto de la palanca también juega, no sé, algunas pasaron en el sub y baja, pasa cuando uno abre y cierra una puerta, pasa siempre que hay algo que tiene que rotar y que tiene un eje fijo alrededor del cual rota. Bien, esto es si uno hace la fuerza más afuera. Ahora vamos a hacer otra prueba. Dale. Yo ahora te voy a pedir que aprietes siempre en el medio. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Y apretá acá, ¿no? Donde no se llegaba a romper. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Yo sostengo, apretá ahí. ¿Acá? Sí. Ahí. Y fíjense, ¿qué pasa? ¿Lográs romperlo? No. No. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a, en vez de mover el músculo, vamos a mover la comida a los dientes de más atrás. Y ahora quiero que hagas lo mismo. Ah, ok. Entonces vamos a... En el medio. O sea, apretar el mismo... Upa. Bueno, Agarra otro. vamos a agarrar otro. Ahí está. Tenés que apretar el mismo lugar donde apretaste recién. Fíjate Era que como yo- por acá. Ahí. Apretá con ganas.
Ahora, Fíjense. Lo masticó, con las fíjense. muelas de juicio. Con las muelas, tal cual. Y esto no es casualidad. Mirá. De hecho, ustedes piensen, y una imagen que me vino cuando yo estaba pensando en esto, es cuando uno le da de comer a un perro algo de la comida que no comió, le da un resto. Si uno le da algo blandito, tipo carne con arroz, esas cosas el perro come en general con la parte de delante. Ahora, ¿qué pasa si uno le da el hueso de la vaca? Exactamente, ese gesto que estás Mi haciendo. perro lo hace. ¿Qué hace el perro cuando tiene que morder, quiere romper un hueso que es bien fuerte? Sí, va con las muelas. Va con las muelas y va con la parte y de con atrás. las patitas, sí. Exactamente, lo sostiene porque estamos usando exactamente esto. De hecho, si usted quiere hacer un experimento más casero, lo que vamos a hacerlo ahora, es agarrar una hoja. Una hoja es fácil de cortar. Bien. Si uno la dobla, se vuelve más difícil de cortar. No sé si notaron que cuando uno va doblando la hoja cada vez es más difícil de Sí, cortar. como que si la doblás 7 veces, Sí, ya no sí, se sí. puede romper. Exactamente, se vuelve más complicado de cortar. Y uno tiene una herramienta para cortar una hoja. ¿Cuál es? Una tijera. Una tijera. Una tijera, exactamente. De hecho, Me acá, hace dudar. acá tenemos, acá nos estaba tapando, acá tenemos 2 tijeras. Ok. Entonces lo que te voy a pedir ahora es que trate de cortar con la punta de esta tijera, que es chiquitita. Acá uno hace fuerza del otro, fíjense, acá el pivote está en este punto, uno hace fuerza Es verdad. del lado de atrás, pero es lo mismo, lo que importa es la distancia del pivote que hay. Entiendo. Entonces te voy a pedir que así, yo lo voy a poner en la punta y que trate de cortarlo. No voy a poder, Johnny. Y a ver, probemos. No podés, ¿estamos de acuerdo? No. A ver, ahí se... Y en cambio, ahora yo te dije, si uno quiere cortar esto, que es duro, te voy a pedir que uses esta tijera. Ah, que vivo. Ah, que vivo, y claro, ¿qué es lo que estamos cambiando? Tal cual. ¿Y ahora? Y ahora, abrila, fíjate, y yo le voy a poner esto cerca del eje. Ok. Y voy a tratar de cortar. ¡Epa! Ahí cortó sin problema. O esto lo hacemos todos los días, o sea, esto lo sabemos hacer. Y es Sí. exactamente el mismo principio físico de lo que pasa con la mandíbula. Mirá. Cuanto más grande sea la tijera, uno tiene más palanca, porque hace la fuerza más afuera. Cuanto más cerca del pivot, del eje de la tijera uno pone lo que quiere cortar, también es más fácil cortarlo. Perfecto. Bueno, buenísimo. Y ahora, una cosita más. Sí. Porque uno diría, ¿por qué entonces no están todos los músculos del lado más afuera? Si siempre hacer fuerza más afuera es mejor, ¿por qué no tenemos todos músculos acá cerca de la parte de adelante? ¿Y por qué? Bueno, porque acá entra otra cuestión que tiene que ver con la velocidad angular y la capacidad de cerrar rápido. ¡Apa! A ver. Entonces, para esto vamos a hacer un experimento, lo voy a armar ahora, vamos a ver. Ahora lo que voy a hacer es voy a pasar un hilo. Vale, esto lo tengo que engarzar, esto puede llevar un poquito de tiempo, porque esto tiene unas pequeñas guías. Lo que hicimos fue poner el hilo que ahí viene, cuando tiramos esto cierra, y pusimos un pequeño tope ahí, y ahí hay una trabita, de manera Sí. que yo cuando tiro no puedo contraer mucho el músculo. Y fíjense lo que pasa, fíjense cuánto sube la mandíbula cuando yo tiro hasta acá. ¿Ven cuánto se mueve en la mandíbula? Uno dice, bastante poquito. Perfecto, sí, es poquito. Bueno, esto tiene que ver con que estamos en el músculo lejos. ¿Qué pasa si yo en vez de eso hago esto? Fíjense, voy a ponerlo acá en la primer traba. Voy a pasarlo por acá. Lo subo. Maravilloso. Y ahora lo que hice fue ir al otro extremo. O sea, ahora estoy diciendo pongo el músculo bien cerca del pivot. Y fíjense que la negro está en el mismo lugar y se va a mover hasta el mismo lugar que antes. Sí. Para eso pusimos las marquitas y ahora fíjense lo que pasa. Ah, se cierra. Fíjense que con el mismo movimiento del músculo Se puede cerrar se completamente cierra la completamente la mandíbula. mandíbula. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que con la misma contracción del músculo, si el músculo está más atrás, con el mismo contracción, logra un cierre mucho mayor de la mandíbula y por lo tanto mucho más rápido. Más rápido, claro. Y para... ¿A expensas de qué? A expensas de perder fuerza en la mordida. Pero muchas veces no es la fuerza lo que importa, sino la velocidad para poder atrapar, por ejemplo, a un pescado o estas cosas. Maravilloso. Y bueno, de esto es lo que nos va a seguir hablando ahora Ceci, Volvemos con Ceci, me encantó. para ver cómo afecta en la paleontología. Volvemos con Ceci. Bueno, Ceci, acá impresionante lo que nos explicó Johnny. Hablaban de los perros, pero yo también, cuando tengo algo duro, a veces cuando tengo el caramelo y quiero que se termine rápido, lo llevo para atrás y le doy con la muela de atrás, ¿no? No solo los animales no humanos. Exactamente, así es. Así es justamente cómo lo resuelven los animales y cómo nosotros a través de la física podemos inferir o testear hipótesis que creemos que eso mismo, que comían peces o que comían hierbas. Y en el ejemplo que te muestro ahí en la diapositiva, fíjate que Sí. tenemos diferentes tipos de cráneos. Claro. Como decía Johnny, una fuerza de mordida donde, por ejemplo, en el primer cráneo, que es un cocodrilo, o en el de abajo del cocodrilo, que tenemos un piscívoro, es un Claro. reptil volador, un pterosaurio, que convivieron, los pterosaurios son reptiles voladores muy comunes durante el Mesozoico, que convivieron con los dinosaurios y tienen este cráneo muy particular que es muy bajo, pero alargado. Claro, y alargado, sí. En sí. líneas generales, similar a lo que es un cocodrilo. Entonces, en base a lo que explicó Johnny, estos cráneos bajos y alargados tienen un paquete muscular que va desde la parte superior del cráneo a la de la mandíbula muy cortito. ¿Y esto Claro. qué permite?
que la mandíbula se cierre y se abra rápidamente. Claro, es muy rápido. Esto le permite... Digo, en ese compromiso que hablaba Ioni entre rapidez y fuerza, estos como privilegiaron la rapidez. Exactamente. Vos imaginate estos animales piscívoros que cazaban peces, es más efectivo ser rápido a la hora de cazar, la presa no resiste tanto al depredador y puede quedar encajado dentro de la mandíbula. Claro. En el caso de los carnívoros, como es ese dinosaurio gigante que está ahí en el extremo superior, fíjate que en general tienen cráneos más cortos pero más altos. Esto que les permite que la masa muscular sea mayor, hay una mayor área de inserción muscular, entonces estos músculos que van desde arriba a abajo del cráneo son más largos y más grandes. Esto les permite más fuerza, pero reducen la velocidad, porque hacer más la distancia, como explicaba Ioni, que tienen que transcurrir, esta velocidad es más lenta, pero lo compensan con mayor fuerza. Por último, les quería contar que esto, lo que mostrábamos, es una de las técnicas que podemos utilizar en la paleontología para conocer cómo era la biomecánica de masticación en este caso. Fíjate en el slide siguiente, voy a introducir muy rápidamente a una de las técnicas más usadas actualmente en la paleontología y más moderna, que es la de los elementos finitos. Los análisis de elementos finitos en realidad son modelos computacionales que lo que hacen es predecir cómo responde una estructura o un fragmento de una estructura a ciertas magnitudes físicas. Por ejemplo, a cierta fuerza, a cierta presión, temperatura, velocidad, cómo va a responder esa estructura. Y esto es muy útil en animales actuales y en animales fósiles, por supuesto, porque vos, el resultado del software lo que te muestra es un gráfico, un modelo en 3D. Primero, para analizar el fósil necesitas crear el modelo en 3D. En general lo que se usa son tomografías computadas. Yo siempre digo, los fósiles no se preservan completamente, entonces lo que nos permite generar un modelo virtual es poder completar aquellas partes que no se conocen. Lo que hacemos es meter el cráneo, o puede ser la cadera, si quisiéramos, suponte, conocer la velocidad que corría, bueno, necesitas tomografiar otro tipo de estructuras, pero en el caso de la masticación, lo que puedes hacer es tomografiar un cráneo, o sea, en un tomógrafo computacional, se genera el modelo en 3D, se completan las partes que faltan, fíjate en la última diapo, y puedes completar toda la estructura completa de un cráneo. Lo que te hace el análisis de elementos finitos es detectar con diferentes colores qué partes del hueso, en este caso, puede recibir mayor tensión. Y bueno, hay varias otras técnicas muy completas que lo podemos hablar en otras columnas, pero que nos permiten tener información para que nosotros podamos conocer cómo eran estos tipos de movimientos de los fósiles en vida. Espectacular, me encanta cómo se conjugan la paleontología y la física ahí con Ioni para poder encontrar una explicación a cómo era la vida hace millones o centenas de millones de años atrás. Así que nada, fascinante. Muchísimas gracias, Ceci. Muchísimas gracias, Ioni. Y nosotros nos vamos a un corte, pero ya volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. ¿Cómo pasa el tiempo? A mí me parece que fue ayer, no solo que se lanzó el SAOCOM 1B, fue en agosto de este año, sino que me parece que fue ayer que se lanzó el SAOCOM 1A en el 2018. Increíble. Sí, ya pasaron 2 años y estamos con Laura Frula, la investigadora principal del proyecto SAOCOM, para que nos cuente, porque ya se obtuvieron las primeras imágenes del SAOCOM 1B. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Gracias a ustedes. Estoy mal de la voz. Estás mal de la voz, se nota, aclarémoslo, pero vale doble entonces que estés acá, te agradecemos doble. Increíbles las primeras imágenes, se ven muy lindas. A vos también dijiste en una entrevista que te habían sorprendido. Es real. Realmente supera lo que habíamos pedido, porque realmente son preciosas. Yo te diría que están mejor que las del 1A. Mirá. Porque, y tiene que ver con el aprendizaje. Pero hay que tener en cuenta que esas imágenes fueron obtenidas a 15 días de haber sido lanzado. Claro, no estaba, o sea, estaba en cualquiera, no tenía la órbita que tenía que tener. ¿Y de dónde son estas imágenes que obtuvieron? Son de distintos lugares de Argentina. Una es de la región de Salta, hay una zona de cultivos muy bonita, que cultivos y también la hacen para ganadería, y está mezclada la zona de cultivos con una zona de bosque nativo, de vegetación natural.
Después hay una zona en Península de Valdés que esa me fascina. Sí, sí. Esa Y ahí es la están las mejor. salinas, ¿no? Que está la salina en la península, que es ese ojo que tiene en el medio, que es para un cuadro, directamente. Me encanta que te brillan los ojos. Ay, no, por favor, pero realmente está muy bien. Y aparte, ¿qué es ese ojo? Ese ojo me está demostrando que es real, que realmente el pulso de microondas penetra por debajo de la superficie terrestre, porque lo que estoy viendo en celeste es la sal, la superficie salina que está por encima. Claro. ¿Por qué? Porque es una salina que es interna. Hay salinas que tienen conexión con el mar y tienen un régimen de mareas, y hay otras salinas que tienen un régimen estacional. Entonces llueve y se deposita el agua. ¿Y a dónde va? Por debajo de la sal. Eso es lo que está viendo. ¿La hicieron a propósito ahí para chequear eso o fue casualidad? No, fue casualidad. Mirá. Qué bárbaro. Y el hecho de tener imágenes tan nítidas tan rápidamente tiene que ver con el aprendizaje, porque recordemos que el SAOCOM 1A y 1B son gemelos, ¿no? Son idénticos. Son idénticos. Entonces, el haber tenido la experiencia del SAOCOM 1A probablemente aceleró la puesta a punto del SAOCOM 1B. Sí, o sea, los tiempos fueron totalmente acelerados. Y bueno, recién decíamos, es gemelo, pero vino con una particularidad que nació en el 2020 con una pandemia. ¿Eso cómo fue? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, fue complicado, hubo toda una logística y qué sé yo, tampoco compartimos el 1A en el lanzamiento. Claro. Y eso fue triste, ¿no? Porque el contacto es importante. Claro. Pero salió todo bien. Los abrazos, todo. Me acuerdo Claro. la emoción que había sido cuando lanzamos ¿se en una. acuerdan que estábamos acá y Claro. yo sufría también? Porque Sí, Te sí. agarraba la mano, no podía creer. Sí, fue realmente emocionante. ¿Y cómo sigue ahora los próximos pasos de los dos satélites, digamos? Bueno, el 1A está operativo, está entregando ya imágenes, estamos generando los mapas de humedad del suelo, están muy bien, están dando las validaciones, un error de humedad de suelo del 5%, y eso es excelente para lo que es humedad de suelo. Estamos generando máscaras de agua, eso es fundamental para lo que es el cultivo del arroz, por ejemplo. ¿Qué son las máscaras de agua? Máscaras de agua te indica dónde tenés agua y dónde tenés otra cosa. Entonces, marcas directamente con manchones donde hay agua y el resto lo enmascarás. Claro, ¿sí? claro. Entonces, ¿qué pasa con el cultivo de arroz? El arroz es un cultivo que necesita controlar el nivel de agua para su crecimiento. ¿Qué pasa? A veces los animales se toman el agua o hay pérdidas. Claro. Entonces, la única forma de controlarla es con satélite y es con microondas. Y hemos hecho estas cosas y, por ejemplo, un instrumento que es óptico puede generar máscaras de agua, por supuesto, pero hay ciertos momentos en que el cultivo está crecido y el óptico lo que ve es el cultivo, Claro, porque no no atraviesa. penetra por debajo Porque del es como- cultivo. el cultivo de arroz es como que haya agua por debajo de los cultivos, es como una especie de Exacto. pantano, ¿no? Está Exacto. inundado. Sí. Claro, entonces no se ve con una foto normal. No. Necesitas Entonces- una antena como la del Entonces, SAOCOM. claro, y ahí lo ves perfecto. Claro, qué bárbaro. Por eso es observación con microondas, ¿no? Y no solo con microondas, sino con una banda especial de las microondas, que es la banda L, que es la que hace que estos dos, SAOCOM 1A y 1B, sean los únicos satélites en el mundo. Creo que hay uno japonés también que trabaja en banda L, pero no sé si hace el mismo tipo de trabajo, digo. Exacto. Él se llama A22 y es banda L, es polarimétrico, tiene las mismas características, o sea, está con las dos características de la luz, la espectral por la banda L y la parte polarimétrica de la Claro. luz, que es lo que te da justamente esa información respecto de la rugosidad y la textura de la superficie. Por eso podemos ver los cultivos en Salta con esos cuadritos tan buenos, Claro. o en la imagen de Ushuaia, la región montañosa. Claro. Pero el satélite japonés no tiene la sensibilidad que tiene el nuestro. Claro. El instrumento que tiene el nuestro Claro.
Es único. Es que tiene la antena más grande del mundo, ¿no? De 35 metros. Es la envidia parece de- como dicen los brasileños, más grande del mundo. Pero en este caso es verdad, es la antena de observación satelital más grande del mundo, la del SAOCOM. Tal cual. Tanto 1A como 1B. Así que por eso también el mérito de la calibración tan rápida, ¿no? Porque justamente ese tamaño hace que el satélite está compuesto por una matriz de pequeñas transmisores y receptores, ¿no? Y tenés que calibrar la fase de cada uno. A mí me duele la cabeza de pensar el trabajo que tienen ustedes y haberlo hecho tan rápido. Me imagino la alegría también. ¿Cómo es el clima hoy en día en CONAE ahí con esto? Bueno, a ver, cada uno está trabajando en su casa. Bien. Claro, eso. No hay Así mucho que clima no hay dentro. clima, no. Qué pregunta la mía, la verdad. Bueno, pero tienen un grupo de WhatsApp, se juntan. Claro. ¿no? Las reuniones, no te puedo explicar. Las porque reuniones. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, no hay horarios, no hay feriado, no hay nada. O sea, yo quiero volver a CONAE, honestamente. Quiero recuperar mi vida. Claro. Claro, si ya debía ser full time, ahora no hay horarios. No, no. Pero lo difícil de la calibración es la posibilidad que tiene de formas de observar la Tierra. Claro. Tiene más de 60 formas de observar la Tierra y cada una de esas es la que hay que calibrar. Claro, claro. Y hay que esperar porque la calibración requiere que pase por un lugar en las mismas condiciones de observación, Ah. con la misma geometría. Entonces hay que esperar el ciclo de repetición de cada satélite es de 16 días. Entonces para cada forma de ver la Tierra hay que esperar 16 días. Qué fascinante. ¿Cómo Y son son- estas formas de ver la Tierra? Se maneja por se llaman haces, digamos. El satélite mira de costado siempre. Y puede mirar en franjitas chiquititas, o sea, tiene todo un área de cobertura la antena, pero puede dividirse en franjitas chiquititas y enfocar en distintos ángulos. Entonces, y aparte hay 3 modos distintos de procesamiento, 4 en realidad, porque uno se divide. Entonces, bueno, hay que calibrar para cada haz chiquitito que se puede encontrar en todo el ancho del impacto de la antena. Qué lujo tenerte, Laura. No, y ojalá que puedas venir muchas veces más acá, porque las 2 veces que estuvimos juntos Con mejor voz, por favor. fueron excelentes noticias. Fue el lanzamiento del primer satélite que salió bárbaro y ahora con esta noticia maravillosa de estas fotos increíbles que todos ya pueden ver. Así que excelente, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Laura. Y nosotros nos vamos ahora a ver las noticias científicas de la semana. Vayamos a verlas. Noticias científicas de la semana. Llegarán 1 millón de vacunas chinas. El gobierno argentino cerró un acuerdo con la empresa estatal Sinopharm y llegarán en un vuelo de aerolíneas argentinas hacia finales de este mes. La tecnología cuenta con una tasa de eficacia del 79% y su metodología es en base a virus inactivado. En el presente, el laboratorio realiza ensayos de fase 3 en el país que son coordinados por la Fundación Western. Descubren un mecanismo responsable de la septicemia. Se trata de una investigación publicada en Nature Immunology por investigadores del CONICET en colaboración con científicos de Yukon Health. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la septicemia es una disfunción orgánica que causa 11 millones de muertes anuales. Con Gabriel Rabinovich a la cabeza, el trabajo describe el rol central que la proteína galectina 1 tiene en su desarrollo. Coronavirus en Europa. Vuelven las restricciones. Mientras desarrollan la campaña de vacunación más importante de la historia, diversos gobiernos como el alemán, el italiano y el francés incrementaron las restricciones para combatir a la segunda ola del SARS-CoV-2. Algunos optaron por aplicar cuarentenas estrictas, el cierre de establecimientos educativos, así como también por el toque de queda. Llegamos al final del programa, pero antes lo mejor, el Club del Nerd, el club que más crece en la Argentina, porque además de los científicos y científicas que trabajan de ser científicos y científicas, también hay un montón de personas
que tienen curiosidad. Y para eso creamos el Club del Nerd, porque todos y todas somos curiosos. Y hoy tenemos a alguien muy, pero muy especial. El Club del Nerd, como siempre decimos, es para todas las edades, no hay límites ni hacia abajo ni hacia arriba. De Hoy hecho, tenemos tuvimos uno de 8 años y hasta de 90 y pico. de 90, parece. exactamente, ¿No? 93 años tenía. Hoy nos acompaña Jerónimo Batista Butcher. Él es un joven biotecnólogo, estudiante de biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín y hace vasos biodegradables a base de algas. Sí, ahora nos va a contar un poco mejor. Muy curioso, muy llamativo. ¿Cómo estás, Jerónimo? ¿Todo bien? Sí, es muy bien. Gracias por invitarme. No, por muchas favor. gracias. Fascinante. Contanos de tu proyecto. Totalmente. Bueno, en sí, el desarrollo se trata de una alternativa al uso de los vasos de plástico descartables, estos productos que usamos de forma tan efímera por todos lados todo el tiempo y que después contaminan eternamente. Entonces, un poco pensando en cómo generar una opción que evite ese impacto tan nocivo, surgió Sorui, que son unas máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables, que están generados a partir de extractos de algas y que se pueden descomponer naturalmente en menos de un par de semanas. Entonces, como de esa forma se descomponen, vuelven a la tierra y se evita esa contaminación. O sea, como decía no solo recién, se pueden para siempre. descomponer, sino que se decomponen, ¿no? Porque de hecho recién nos contabas que no pudiste traer porque... Claro, no es que lo tiene ahí, claro. lo va y lo trae. No, Claro. hay que fabricarlo y usarlo. Claro, son unas máquinas que los producen in situ, es decir, en el propio lugar, institución, cualquier contexto donde se van a estar consumiendo los vasos y después normalmente eso, bueno, se descarta. La idea es que esto se puede compostar o dejar en la tierra y ahí es como se biodegrada muy fácilmente. Y vos hace muchos años, ¿no? Porque sos un joven, pero hace varios años, que tenías 12, ¿no? Cuando empezaste a descubrir que era un problema en la escuela, que la gente tomaba de vaso de plástico, los cubiertos de plástico tenían un solo uso y después se llenaba la basura. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó a tratar de solucionarlo? Desde los 12 o desde bastante antes como que venía interesado en temas vinculados a la ciencia, a la tecnología, participando en distintas actividades o cuestiones extracurriculares como que me fueron acercando a todo ese mundo y particularmente estaba en la escuela secundaria de Nord en una orientación de tecnología de la información y la comunicación y ahí fue como que tenía que plantear un proyecto final y pensando también en algo que veía de forma bastante cotidiana, el consumo de los vasos descartables todo el tiempo ahí en los dispensers de agua, fue que como un disparador fue lo que me llamó a tratar de abordar ese problema que después uno lo empieza a indagar sobre eso y es enorme. Yo veía todos los días, estando ahí en los pasillos, cómo los chicos iban, agarraban un vaso, tomaban un trago de agua y lo tiraban, ir a ver todos los días los tachos de basura rebalsando de vasos al lado de esos dispensers. En ese momento hice una estimación y veía que se estaban tirando más de 600 kilos de plástico residual solamente por el consumo de vasos descartables en una escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Pensá que a nivel nacional tiramos miles de millones de vasos todos los años y globalmente más de 5 billones. Entonces es algo que es enorme y, como decía antes, dura para siempre. Esa contaminación que la seguimos acumulando desde toda la historia del plástico y sigue todo eso entre Mucho ese nosotros. plástico va al océano, ¿no? Donde también representa un problema muy grande. Cindy nos Hemos ha tenido contado. columnas, sí. Microplásticos se transforma en partículas microscópicas, pero que no se degradan por muchísimos años. ¿Qué edad tenés, Jerónimo? 22. 22. O sea que en el 2017, a los 19, te fuiste a la cumbre del G20 en un trabajo relacionado a esto. Así es, bueno, había arrancado ya con el proyecto. En 2017 estuve representando a Argentina en lo que fue la cumbre de jóvenes del G20 en Alemania, en Berlín, donde la verdad que fue una oportunidad increíble, primero de intercambiar, de conocer experiencias de chicos, de delegados que estaban trabajando en temas vinculados al ambiente, al cambio climático, en un montón de entornos diferentes, que por ahí son problemáticas globales, mismo también la de los residuos, pero que tienen sus particularidades muy diferentes, no sé, en la India, en China, en Europa, acá en la región, en Estados Unidos, y todo eso, bueno, primero trabajar a partir de eso y pensar propuestas desde nuestra perspectiva para acercársela a los máximos líderes mundiales que se reúnen en esas instancias diplomáticas. E incluso tuve ahí la chance después de representar a ese grupo dando un discurso en el encuentro final a la canciller Angela Merkel, ahí en la Cancillería, justamente la anfitriona de la cumbre, para que ella después trasladara esa visión un poco a los demás mandatarios con los que se reunían. ¡Wow! ¡Qué flashero! ¿Y por qué algas? Porque me llama la atención. ¿Cómo es que llegaste a las algas? Sí, bueno, algo clave que ustedes mencionaban recién justamente es el hecho de que cuando tenemos estos productos plásticos, sobre todo ese uso tan irracional de los plásticos, cuando lo estamos consumiendo por segundos a veces para tomar un trago y tirarlo, el gran problema surge cuando entendemos que esos materiales sintéticos derivados del petróleo no pueden biodegradarse, es decir, no pueden reintegrarse a los ciclos de la naturaleza, sino que van a contaminar para siempre. ¿Y por qué? Porque justamente esos no hay microorganismos sobre la superficie terrestre que hayan coevolucionado justamente con esos materiales. Por eso es como que no
no se da eso naturalmente. Entonces, una particularidad que tienen, que también decían ustedes recién, es el hecho de que con el paso de mucho tiempo se van quemando, se van erosionando, se van convirtiendo en microplástico, en pedazos cada vez más chicos que ya ni los vemos, e incluso ahí el problema justamente más que resolverse empeora. Y todo eso después, ¿dónde termina? Termina en el agua, ustedes aludían a la contaminación de los océanos, por ejemplo, pero termina también en nuestros alimentos y hasta en el aire que respiramos. Y de hecho, por ejemplo, uno a veces vincula esto con la contaminación o la degradación ecosistémica, esas grandes islas de plástico, la gran isla de plástico del Pacífico que tiene 10 veces la superficie de Uruguay. Para que ustedes se den una idea, es prácticamente todo un continente hecho de residuos plásticos que se acumulan ahí. Y todo eso, bueno, a veces vemos otras imágenes, por ejemplo, de aves o de peces que aparecen muertos, ahogados, o que los abren y tienen todo el tracto digestivo repleto de plástico. Y eso obviamente que es impactante, que nos llama la atención, pero no lo vinculamos con nosotros mismos. Y no, para, ¿y las algas? ¿Cómo ya están las algas? Perdón, sí me desvié contando del problema. Y justamente, bueno, la cuestión es cómo entonces, como opción a eso, podemos pensar en otro material, en alternativas que sí estén generadas a partir, por ejemplo, de fibras vegetales o de elementos que sí pueden descomponerse naturalmente. Y en este caso, bueno, al principio fue una cuestión bastante artesanal, rudimentaria, de empezar a buscar en internet, de consultar a profesores, de averiguar, y de ir a una química, a una farmacia, a una dietética y probarlo literalmente en la cocina de mi casa. Y a partir de ahí fue avanzando, ¿no? Pero al principio fue eso, un verano, cuando estaba por entrar al último año de la escuela, que estaba pensando en este problema y que quería empezar a trabajar en una alternativa. Y entonces empecé con pruebas de materiales, lo dejaba en el pasto y le iba sacando fotos, se iba probando, y a partir de ahí, bueno, también sumando como un trasfondo más teórico y consultando sobre eso, fue evolucionando, y también complementándolo, lo que decía antes, son máquinas que los producen y dispensan en el lugar donde se consumen, de algún modo, porque se biodegradan muy rápido, pero también pensando en cómo reducir el impacto de todo el proceso de logística y de distribución que hay antes, que también genera emisiones y tiene un costo. Entonces, repensar todo ese ciclo de vida del producto. Claro, estás en todo. No, yo le iba a preguntar por la carrera, ¿cómo es que te decidiste estudiar biotecnología en la UNSAM, no es cierto? Biotecnología. Y si me parece que la UNSAM es un ecosistema donde creo que te sentís a gusto, ¿no? Donde te abrazaron y podés seguir desarrollando lo que haces. Absolutamente, sí. La verdad que, bueno, yo cuando estaba terminando la secundaria, había estado en Olimpiadas de Biología, Olimpiadas de Ciencia, como me gustaba también toda esa parte más académica, pero también como que tenía por ahí estaba atraído por esa cuestión del desarrollo más aplicado, entonces es como que estaba en un dilema de cómo orientarme, y durante el primer año arranqué también con ingeniería electrónica, o sea, tenía muchas materias en común, entonces pude hacer ambas carreras, y mismo estando ahí fue como que me fui decantando más por el lado de la biotecnología, sobre todo por toda la infraestructura y los laboratorios y eso que es fundamental poder contar para seguir avanzando y aprendiendo sobre el tema. Y a partir de eso también, después de un tiempo, o sea, fui contactando con gente, averiguando, preguntando a ver si es que podría haberse generado algún espacio, y logramos generar como un convenio con la gente de la universidad para lograr un espacio de desarrollo, un laboratorio para el proyecto. ¿Y cómo funcionaría? Vos tenés una máquina, ponele que acá la TV pública dice, qué buena idea, vamos a instalar acá los expendedores de estos vasitos en la TV pública. Acá en el comedor. Claro, en el comedor, ponele. Es una máquina que está ahí. ¿Y cuál es el insumo de la máquina? ¿Qué algas? Vos la idea es que ustedes producen la alga y la traen. Contame un poco esa parte. No, bueno, eso por ahí es como confuso cuando uno lo cuenta, porque piensa como que agarro una alga del mar y la pongo ahí, sale un vaso. En realidad, o sea, la máquina lo que funciona es con un cartucho que se recarga con una mezcla de extractos de algas que están procesados, algas marinas, pero que se cultivan justamente como uno puede pensar algún cultivo vegetal o lo que fuera. Bueno, esto es generar esa biomasa de algún modo en entornos que pueden ser de costa o en canales. Hay un montón de técnicas distintas y formas en las cuales se produce esto, y a partir de ahí eso se procesa y se obtienen distintos extractos. Y a partir de una combinación particular se logra, bueno, eso se carga en la máquina, y la máquina lo que hace es poder activarlo con agua también, está conectado a la corriente eléctrica, y lo que hace es darle la forma del vaso en sí, hacer que tome la forma. Y un punto clave es, por un lado, que esos cartuchos, digamos, el insumo no es perecedero, entonces ahí no es algo biodegradable, algo que pierde su funcionalidad muy rápido, pero cuando se activa, cuando se hidrata, cuando está homogenizado y compone un vaso, ahí es algo que se descompone muy fácil. Se consume muy poco de la materia prima, porque es mayoritariamente agua en realidad por lo que está compuesto el vaso. Entonces cuando uno después, yo decía, lo dejas en la tierra, a partir de eso los microorganismos del entorno empiezan a consumirlo, el agua que está ahí se volatiliza, vuelve a la tierra, entonces se va desapareciendo. Es notable como es ese proceso. Bueno, Jerónimo, nosotros vamos a organizar una fiesta nerd donde vamos juntando diferentes
cosas relacionadas a lo nerd. Ya vamos a tener los vasos para la fiesta. ¿El vaso aguanta la temperatura tanto de el que se quiere tomar un cafecito o una cerveza bien fría? ¿Aguanta todo? Sí, funciona para distintas temperaturas, para infusiones, Perfecto, para listo. distintas Entonces bebidas. ya tenemos los vasos para la fiesta nerd, cuando la podamos hacer. Tenemos muchos nerds han pasado por acá y van a colaborar con esa fiesta, pero sin duda vas a estar invitado a nuestra fiesta nerd. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias. Che. No, aparte lo contaste muy lindo. Sí. Mil gracias por compartirlo con todos nosotros. Bueno, y nosotros, Santi, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero bueno, volvemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Chau, hasta la semana que viene. Chau. La Liga de la Ciencia. Hey, yo, Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hey, yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa,